Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El próximo 10 de julio la Fiscalía le formulará cargos al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el escándalo de Odebrecht. El político responderá ante un juez por los delitos de falsedad en documento, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía señala que la multinacional Odebrecht habría entregado 1,6 millones de dólares a Zuluaga para pagar gastos de su campaña. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Más de 2.600.000 colombianos aguantan hambre. El dramático dato lo revela el DANE, que por primera vez publica el indicador de seguridad alimentaria. Los departamentos más afectados son La Guajira, donde 6 de cada 10 hogares no tienen nada que comer, seguido por Sucre, Atlántico y Magdalena. Paradójicamente, las zonas rurales donde se produce la comida es donde más escasea. La falta de recursos es la mayor barrera de acceso a la alimentación en Colombia en cuanto a la población migrante. 5 de cada 10 no comen lo suficiente. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una delicada situación vive el puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca tras los enfrentamientos de las bandas criminales conocidas como chotas y espartanos. Desde diferentes sectores pidieron al gobierno nacional una mayor inversión social para mejorar las condiciones de la población. El jueves y el viernes el ministro de Defensa y la cúpula militar realizarán en el puerto un consejo de seguridad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Un polvo blanco encontrado en el interior de la Casa Blanca que llevó al cierre temporal de parte del complejo presidencial fue identificado como cocaína. Violencia armada en Estados Unidos, al menos 8 muertos durante 2 tiroteos horas antes del Día de la Independencia. Las violentas protestas en Francia ya dejan daños valorados en más de 1.000 millones de euros. La Organización Meteorológica Mundial declaró oficialmente el comienzo del fenómeno del Niño a nivel global, previendo olas de calor extremo y sequías. Ucrania advirtió que Rusia colocó explosivos en la central nuclear de Zaporilla y alerta de catástrofe. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. El Servicio Secreto de Estados Unidos encontró cocaína en una zona de la Casa Blanca. El edificio fue evacuado el domingo al descubrirse el polvo blanco en una zona del ala oeste. Ahora las autoridades investigan cómo llegó esta sustancia al lugar. La Casa Blanca fue evacuada el pasado domingo 2 de julio por la noche, cuando el presidente Joe Biden se encontraba en Camp David, después de que el servicio secreto descubrió un polvo sospechoso en una zona del ala oeste, donde se encuentran las oficinas presidenciales. El Servicio Secreto de Estados Unidos encontró una reducida cantidad de un polvo blanco al interior de la residencia y oficina del actual gobierno de Biden. Un análisis preliminar reveló que era cocaína. La agencia de inteligencia dijo en un comunicado que la mansión presidencial fue cerrada por precaución y se llamó al departamento de bomberos de la capital para determinar si la sustancia era peligrosa. Según el portavoz del Servicio Secreto, el departamento de bomberos de Washington desplegó su equipo de materiales peligrosos y determinó que la sustancia no era peligrosa y se está investigando cómo llegó a la Casa Blanca. Los miembros de la división uniformada del Servicio Secreto encontraron el polvo blanco mientras realizaban rondas de vigilancia de rutina en el edificio. Al menos 8 personas muertas y varias heridas dejaron 2 tiroteos en Fort Worth, Texas y en Filadelfia, horas antes del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Estados Unidos vivió nuevamente un fin de semana con ataques armados. En la ciudad de Filadelfia, al noreste del país, un tiroteo dejó 5 personas muertas y al menos 8 heridas. Entre las víctimas del tiroteo se encuentran 2 menores de edad. El sospechoso, un hombre armado con un rifle y una pistola y vestido con un chaleco antibalas, ya fue detenido por las autoridades. Durante la persecución, el hombre disparó varias veces antes de que la policía lo acorralara en un callejón a lo largo de una cuadra en el vecindario de Kinsey. El tiroteo abarcó varias cuadras, dañó vehículos y llenó las calles de decenas de casquillos de bala. El otro
Otro ataque armado se presentó en la ciudad de Fort Worth, Texas, que dejó al menos 3 muertos y otros 8 heridos en un estacionamiento. Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar y otros 2 fallecieron en hospitales. Los heridos fueron trasladados a hospitales en vehículos particulares y ambulancias. El presidente Joe Biden hizo un llamado tras los tiroteos que se presentaron y pidió la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad o la universalización de los registros de antecedentes. Y en Europa, a una semana del inicio de los disturbios en Francia, tras la muerte de un joven a manos de un agente de la policía, el gobierno busca soluciones para la crisis que se vive en el país. Según un balance, el vandalismo ha provocado daños valorados en más de 1.000 millones de euros. Los disturbios en Francia no cesan. A una semana del inicio de las violentas protestas en el país que se generaron debido a la muerte de Nael, un joven de 17 años, a quien un policía le disparó durante un control de tránsito, las autoridades siguen deteniendo personas por los actos vandálicos. En la noche del lunes a martes, las fuerzas de seguridad detuvieron a 72 personas, hubo 24 edificios dañados y 159 autos incendiados. Incluso un autodenominado grupo de patriotistas o nacionalistas ha desfilado por las calles de algunas ciudades francesas bajo la consigna de defender a la población de las manifestaciones violentas. En videos que circulan en redes, los llamados patriotas salieron a las calles de la ciudad de Angers con bates de béisbol y otros objetos. Protagonizaron enfrentamientos con jóvenes que protestaban contra la policía. Por su lado, el presidente francés Emmanuel Macron recibió a más de 300 alcaldes de localidades golpeadas por los disturbios de la última semana a la búsqueda de respuestas a la crisis. Macron prometió a los alcaldes una ley con carácter urgente para acelerar la reconstrucción de todo lo que se ha destruido, que incluye cientos de edificios públicos como ayuntamientos, escuelas, bibliotecas o comisarías. Según un balance, el vandalismo ha provocado daños valorados en más de 1.000 millones de euros, dejando más de 200 comercios totalmente saqueados y 300 agencias bancarias destruidas. La Organización Meteorológica Mundial declaró oficialmente el comienzo del fenómeno del Niño a nivel global, previendo calor extremo y sequías en Sudamérica. Las condiciones del Niño se han desarrollado en el Pacífico tropical por primera vez en 7 años. Así lo avisó la Organización Meteorológica Mundial, advirtiendo que este fenómeno generará un probable aumento de las temperaturas globales. De hecho, la organización pronostica que la aparición del Niño aumentará considerablemente la probabilidad de romper nuevos récords de temperatura y de que se desencadene un calor más extremo en muchas partes del mundo y en el océano durante los próximos 3 meses. La agencia de la ONU pidió a los gobiernos que anticipen las consecuencias del fenómeno meteorológico para salvar vidas y medios de subsistencia, asegurando que acaba de empezar a nivel mundial con una intensidad que debería ser por lo menos moderada. El Niño es un fenómeno natural que consiste en el aumento de las temperaturas del océano, aunque tiene efectos diversos y no en todas partes se siente de la misma manera. En algunas zonas del sur de América Latina, del sur de los Estados Unidos, en el Cuerno de África y en Asia Central, el Niño está relacionado con un aumento de las precipitaciones, mientras puede provocar sequías en Australia, Indonesia, sectores del sudeste asiático y en Centroamérica. En cambio, sus aguas calientes pueden alimentar huracanes en el centro y este del Océano Pacífico. En Estados Unidos, en el estado de Texas, las autoridades vivieron la persecución de un camión con 11 migrantes que intentó huir. Un chofer oriundo de Florida que conducía un camión remolque fue acusado de tráfico humano, evasión de la justicia y conducción imprudente tras dirigir un vehículo donde transportaba a un grupo de migrantes en sentido contrario por la carretera mientras huía de las autoridades en el condado La Salle. La persecución alcanzó velocidades de más de 136 kilómetros por hora. El chofer y numerosos inmigrantes desocuparon el transporte después de que se salió de la carretera. Israel realizó una de sus mayores operaciones militares en Cisjordania, la cual tuvo como objetivo el campo de refugiados de la ciudad de Jenin, que dejó al menos 12 palestinos muertos.
Fundado en 1953, el campo de refugiados de Jenin acoge a unos 18.000 habitantes que forman parte de los 760.000 palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus casas durante la creación del Estado de Israel en 1948. Esta se localiza al norte de la Cisjordania ocupada, donde Israel lanzó su mayor incursión militar en más de 2 décadas, en la cual se utilizaron vehículos blindados, bulldozers militares y drones. Durante la arremetida murieron más de una decena de palestinos y más de un centenar resultaron heridos, mientras el gobierno israelí justificó su acción advirtiendo que el objetivo es acabar con infraestructura terrorista y desarmar a las milicias palestinas en Jenin. El norte de Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967, ha sido escenario de una reciente oleada de ataques contra israelíes y contra palestinos por parte de colonos judíos, y existe el riesgo de que se produzca una mayor respuesta palestina tras la operación, que ya enciende las alertas de la ONU, que considera que la violencia debe cesar. Al menos 8 personas resultaron heridas en Tel Aviv, Israel, después de que un palestino que conducía un carro las atropellara intencionalmente. Posteriormente, el hombre salió del carro y apuñaló a varios peatones. Las autoridades describieron la embestida como un ataque terrorista en represalia con Israel y sus recientes operaciones militares. Luego del hecho, el atacante fue asesinado por un civil armado. Ucrania denuncia una posible amenaza nuclear. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que la inteligencia de su país tiene información de que el ejército ruso ha colocado objetos que parecen explosivos en el techo de varias unidades de energía de la planta nuclear de Zaporilla, e hizo un llamado a la sociedad internacional a poner su atención sobre esta presunta amenaza nuclear. El presidente ruso Vladimir Putin se dirigió a una cumbre mundial por primera vez desde que el grupo mercenario Wagner intentó un golpe de Estado el mes pasado. Los líderes de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái se reunieron de manera virtual este martes en una cumbre presidida por la India. El encuentro ante sus homólogos asiáticos era más importante que nunca para Vladimir Putin, que necesita demostrar al mundo, por un lado, que su gobierno ha aplacado cualquier intento de desafío tras la corta insurrección del grupo de mercenarios Wagner, y por otro, que las sanciones que Occidente ha impuesto a su país por la invasión a Ucrania no han logrado aislarlo por completo. Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война. Используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Российский народ как никогда консолидирован. Entre tanto y en contraste, Ucrania confirmó nuevos avances en torno a Bakhmut, situada en la provincia de Donetsk, uno de los epicentros de los combates, y aseguró que Rusia sufre enormes pérdidas. El Organismo Internacional de Energía Atómica dio luz verde al plan del gobierno japonés para verter en el océano el agua residual de la accidentada central nuclear de Fukushima. Según la OIEA, el plan japonés cumple con las normas internacionales de seguridad y tendrá un impacto insignificante, pese a que consiste en verter al océano Pacífico de forma gradual más de 1,32 millones de toneladas de líquido residual que fue tratado con un sistema de descontaminación. Meta lanza Threads, su nueva red social. La corporación propietaria de Instagram y Facebook lanzará en los próximos días una nueva aplicación desarrollada para competir con Twitter, según informó la empresa. La aplicación del grupo de Mark Zuckerberg es presentada como una red social independiente y descentralizada para compartir mensajes escritos en tiempo real. Ya está disponible en las tiendas virtuales. Los jefes del Estado de Mercosur inauguraron en la ciudad argentina de Puerto Iguazú la cumbre semestral del bloque, que tiene como foco las negociaciones comerciales con la Unión Europea y la situación en Venezuela. De hecho, los mandatarios de Uruguay y Paraguay, Luis Lacalle Pou y Mario Abdo Benítez, expresaron su preocupación por la inhabilitación política en Venezuela de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado, una posición con la que discreparon sus pares de Argentina y Brasil, Alberto Fernández y Luis Ignacio Lula da Silva. Investigadores suizos crean un pez robot con inteligencia artificial para explorar ecosistemas marinos. Los avances tecnológicos continúan abriendo puertas en el campo de la exploración submarina, como el caso del robot pez autónomo llamado Bell, creado en Suiza. Este revolucionario dispositivo está diseñado para recopilar datos valiosos sin perturbar el entorno marino.
Gracias a su capacidad para moverse en silencio y mimetizarse con su entorno, tiene el potencial de transformar por completo la forma en la que se estudian los organismos marinos y las fuerzas que los afectan, como la sobrepesca y el cambio climático. Está equipado con inteligencia artificial, lo que le permite navegar sin problemas bajo el agua. Sin embargo, sus capacidades no se limitan solo a la navegación. También puede recolectar muestras de ADN y grabar videos de alta resolución. Su diseño compacto y ligero, con un peso de aproximadamente 10 kilogramos fuera del agua y una longitud inferior a 1 metro, facilita su transporte y maniobrabilidad. Su autonomía es de aproximadamente 2 horas antes de que las baterías necesiten recargarse. Una vez que completa su misión, el robot nada hasta la superficie y envía una señal GPS para su recuperación. Muy buenas noches. En general, cuando se entrevista al ministro de Transporte es porque algo no bueno ocurrió. Pues esta vez es todo lo contrario. Algo muy bueno va a ocurrir. El señor ministro de Transporte, el doctor William Camargo, les va a anunciar lo siguiente con respecto a la Ruta del Sol, que el proyecto que lleva muchos años y que está interrumpido a nivel de Villeta, ¿no? Villeta, señor. ¿Cuál es la noticia, ministro? Pues Yamil, efectivamente venimos trabajando con el equipo de la ANI para que ese tramo que tiene, digamos, una deuda histórica y que conecta el centro del país con Villeta-Guaduas tenga un esquema de obra por asociación público-privada. Eso nos permite sumarlo, obviamente, al corredor que está de Guaduas hasta Curumaní, ¿sí? Y permite obviamente un esquema de administración y de ampliación de capacidad. Ese es el que tenemos hoy en día ya concesionado y ese primer tramo, que es el de Villeta-Guaduas, tiene alrededor de 26 kilómetros. Pero la interrupción es en Villeta. En ese tramo. Ese primer tramo que en últimas nos tiene hace mucho tiempo con limitaciones de conectividad. ¿Que son cuántos kilómetros? Son 26 kilómetros aproximadamente. Hay ya una solución que está prevista en fase 2. Esperamos cerrar un tema de CONFIS y COMPES con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Hacienda en el segundo semestre, para abrir proceso licitatorio el próximo año y nos permitirá conectar con muy buenas especificaciones ese tramo del Corán prácticamente hasta el norte del país. ¿Pero y por qué hasta el próximo año? Porque obviamente tenemos que surtir un proceso de vigencias futuras, tenemos que contar con el aval de Hacienda y abrir un proceso licitatorio al respecto. Pero si es licitación, ¿por qué? Por lo que justamente es un proyecto que se hace bajo asociación público-privada. Por eso. Entonces, donde aportan los dos. Exactamente. Entonces es un proyecto en el que el Estado pone a consideración de firmas interesadas con recursos propios, exactamente, la construcción de la obra. ¿Y hacer la construcción con el Estado? Exactamente. ¿Cuánto vale eso? Digamos que ese proyecto tiene un costo de 2.6 billones de pesos, ¿sí? Y se hace obviamente junto con la operación y mantenimiento de otro tramo que está allí para completar alrededor de 76 kilómetros de construcción y mantenimiento. ¿Cuánto mide la carretera al Sol? Completo estamos hablando de alrededor de 800 kilómetros. Que 700 están bien. En muy buen estado, exactamente. Ese primer tramo es el que más nos ha costado, llamémoslo así, domesticar. Villeta-Guaduas. Exactamente. Es un tramo con una topografía de montaña, con radios de 30 y 40 metros, velocidad de operación de 35 o 40 kilómetros, y que cuando hay componentes de carga, pues obviamente alarga los tiempos de viaje. Ahora, señor ministro, yo recuerdo que su antecesora decía que el gran problema de nuestras carreteras es que se han construido en la montaña y que pues deshacer eso es imposible. Sí, parte un poco de lo que hemos hecho con estas nuevas generaciones de concesiones es modificar esos trazados que estaban justamente pegados a la topografía de las montañas. Exactamente, para reemplazarlos por viaductos y túneles. Eso aumenta los costos de construcción y mantenimiento, pero mejora obviamente la condición de operación de la vía, menores costos de mantenimiento y de operación para los vehículos, pero el costo de construcción es alto. Pero ahora, señor ministro, ya le pregunté, pero no entiendo por qué demora tanto de julio a diciembre el transcurso de tiempo para abrir licitación. Porque esto tiene, digamos, unos procesos previos que se surten con Hacienda,
con el Ministerio de Hacienda 6 meses. para que nos aprueben, digamos, el componente de riesgos, ¿sí? Cómo se asignan los riesgos en el proceso de construcción, en el proceso de financiación, en el de operación y mantenimiento, y a partir de allí también la habilitación de recursos de vigencias futuras. ¿Y eso sí estará listo bajo el gobierno actual? Sí, la idea es que el proyecto quede adjudicado. Ellos tienen una etapa de ajustes de diseños e inician proceso de construcción en el mes 18, mes 24, y allí ya empieza el proceso de construcción que puede tomar de 36 a 48 meses. No, mejor dicho, hasta el año, casi al final del gobierno. Habitualmente, exacto, estos proyectos de construcción de estas obras tienen además componentes de licencias ambientales, consultas previas y el proceso constructivo que implica manejo de tráfico y además abrir corredores nuevos, la compra predial y la construcción de los túneles y los viaductos. Y señor ministro, ¿qué es lo que ha pasado en ese tramo en Villeta-Guaduas? Digamos que eso tuvo un proceso desafortunado de Ruta del Sol. Ahí hubo, digamos, un proceso de inicio de concesión que terminó siendo fallido, ¿sí? Y el retomarlo... Eso fue Odebrecht. Sí, eso viene, digamos, de ese pasado desafortunado, y el proceso implicó ajustar diseños. Pero fue Odebrecht, ¿no? Sí, fue, digamos, de esa época. Fue un proceso, digamos, en el que todo el proyecto de Ruta del Sol... La Ruta del Sol, todo sí, todo estuvo señalado con un tema. Todo Odebrecht. Sí, en su momento tuvo un señalamiento. Incluido... Ese primer tramo, ya lo recuperamos, digamos, ya tenemos control completo sobre esos corredores. Los tramos de Ruta del Sol 1 y 2 están ya concesionados y este último tramo es el que nos faltaría para cerrar un esquema más eficiente de construcción, operación y mantenimiento. Mire, y a propósito de Odebrecht, señor ministro, ¿por qué en general todas las naciones de América Latina que fueron afectadas por Odebrecht han sido indemnizadas, excepto Colombia? Pues digamos que hay un proceso que el gobierno nacional tiene que abordar frente a mecanismos de compensación con Odebrecht. Esa es una discusión que tiene que ver, digamos... Perdón, no lo entiendo. O sea, en su momento, gobiernos del pasado dejaron el tema de Odebrecht como en stand-by, ¿sí? Nosotros no lo entiendo. ¿Cómo se dice? No abordaron de manera adecuada las compensaciones que esos esquemas le generaron al país en términos de pérdidas, ¿sí? De afectaciones. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que hay indemnizaciones que todavía se pueden resarcir. Nosotros tenemos inclusive tribunales abiertos con Odebrecht por parte de la ANI con demandas millonarias para resarcir la afectación que se le generó al país y a la infraestructura vial y a los usuarios por esas afectaciones. Pero en este momento... ¿Odebrecht está demandada aquí en Colombia? Sí, claro, nosotros tenemos un tribunal... ¿Por el gobierno? Tenemos desde la ANI un tribunal internacional contra ellos por uno de los proyectos de concesión. Pero perdón, ¿es que se integró un tribunal de arbitramiento? Sí, hay una demanda que está en curso frente a los daños... ¿Pero hay un tribunal integrado? Sí, señor. ¿Que cuando falla? Eso es un tribunal internacional. Por eso. Que normalmente tienen tiempos entre 18 a 24 meses, depende un poco del mismo proceso. ¿Y que llevamos se vaya dando. cuánto tiempo? Pues esto tiene ya más de 3 años en discusión. No, ya llevamos más de los 18 meses. Exactamente. ¿Sí? Y... digamos que ahí estamos más que en manos en la decisión de un tribunal de arbitramiento y de unos jueces que sobre eso determinan responsabilidades. Más de 2 años. Sí, ahí digamos tenemos que jugar o respetar o acoger los tiempos de los tribunales internacionales. ¿Pero qué tanto tiempo? Así funciona, digamos, la justicia en nuestro país tiene unos tiempos y en el extranjero también tiene los propios que debemos respetar como parte interesadas. ¿No tenemos instrumentos legales para presionar un fallo? No, lo que normalmente se hace es acelerar los temas documentales, las pruebas y esperar que los tribunales tomen su tiempo y tengan una decisión. En el caso de Odebrecht, falta el fallo frente a la demanda presentada por el gobierno. Exactamente, hay un tribunal en curso que tiene que fallar en los próximos meses, en el próximo año seguramente, y ahí establecerán responsabilidades y mecanismos de compensación para el Estado. Ahora, la confesión que ha hecho el doctor Zuluaga, ¿favorece o perjudica? Pues seguramente contribuye a aclarar, digamos, un pasado o una decisión que afectó los intereses del Estado. Y pues eso es una prueba que deberán valorar los jueces del proceso. Pero usted piensa que frente a esta confesión, Colombia tiene un camino más despejado para ganar la demanda o no? Pues digamos que eso se incorporará en su momento al proceso y el juez valorará la pertinencia de las pruebas y cómo ayuda a
tomar una decisión en favor, esperamos, del país. La gran obra que Odebrecht construyó en Colombia fue la Ruta del Sol, ¿no? Sí, esa fue una de las... Y también la gran estafa, digamos, a la altura de este primer tramo. Sí, hay unas afectaciones al patrimonio público y una afectación sobre todo al servicio de los colombianos por la falla o el siniestro de esa obra. Ahora, Fasecolda, señor ministro, ha pedido unas reformas en el SOAT. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? A ver, ministro, ¿cuál es su posición sobre la propuesta de Fasecolda de revisar el SOAT? Pues digamos que inicialmente lo que se buscó con este tema de ajuste de tarifas y de invitar un poco a los motociclistas y conductores a que tuvieran su SOAT al día era aumentar efectivamente el pago de este seguro. Hay mucha evasión ahí. Sí, hay una evasión alta en algunas ciudades y zonas más marcadas que en otras, y eso termina afectando, por un lado, el sistema de salud y adicionalmente cargando la responsabilidad de pago y los impactos de la siniestralidad en quienes pagan el seguro. Lo que se busca es, por un lado, desde el punto de vista de control, aumentar la imposición de comparendos y instar a los conductores, propietarios de motocicletas y vehículos particulares y públicos a que paguen el SOAT que les corresponde. Ese es un trabajo que se vino desarrollando, que aumentó en un porcentaje de 5 o 7% el número de personas inscritas en SOAT, un poco más hacia motos, pero todavía tenemos una alta evasión. Y además que tenemos una alta evasión, las cifras de siniestralidad siguen creciendo. Entonces, estamos hablando de cuánta evasión. Digamos que en algunas zonas del país la evasión del SOAT puede ser del 57 al 62%. Es decir, que solo el 38%, 40% de las personas pagan el SOAT. No puede ser. Resulta que con ese recurso se cubre toda la afectación de siniestralidad. Pero eso es malo para todo el mundo. Claramente. Es malo para el dueño del vehículo, malo para el vehículo, malo para el proveedor. Para el sistema de salud también. ¿Sí? Entonces, este es un esquema de aseguramiento que busca que esa externalidad, que es la siniestralidad, tenga una fuente de pago cierta para atender a los peatones, conductores y a quienes se vean inmersos en un accidente. ¿Y qué busca Fasecolda con la propuesta? Lo que ellos quieren es revisar que se establezcan, digamos, mecanismos de incentivos para aumentar eventualmente los precios, puede ser una forma, o la otra es buscar mecanismos, puede implicar aumentar el costo de la tarifa, ¿sí? Y eso tendría que ver obviamente el impacto, porque no necesariamente un aumento de tarifa hace que más usuarios lo cubran, seguramente va a haber una disminución. ¿Y a usted como ministro le suena o no? Digamos, nosotros somos más de la línea que un aumento de control en carretera y en vías urbanas respecto a la inexistencia de ese pago puede llevar a los conductores a pagar efectivamente el SOAT. Eso nos lleva a aumentar todos los mecanismos de control con agentes de tránsito, con tecnología. Sí, es decir, prácticamente llevando el registro cuando se identifica el vehículo al correo electrónico de la persona dueña del vehículo y obviamente a la inmovilización. Oye, y hablando de tecnología, señor ministro, Colombia, hablando de peajes, todavía vive en el siglo XIX, ni siquiera el XX. ¿Cuándo vamos a tener peajes modernos? Ahí ya estamos avanzando con el tema de peajes electrónicos. Sí. Ya hay un porcentaje importante, todavía nos faltan algunas concesiones, sobre todo las de primera generación. Y lo debo decir con algo de vergüenza por mi corredor. Yo soy de Boyacá y el corredor de la BTS hasta ahora empieza a implementar las tecnologías de Hiperred. Hasta ahora. Y es un corredor de primera generación, tiene 32 años de concesión. Pero estamos en el siglo XIX. Ya estamos, digamos, avanzando en ese salto. Si los peajes fueran electrónicos, como en todas las naciones, no digo desarrolladas, en Ecuador las tiene usted, las naciones serias del mundo, no habría los bloqueos que se forman en cada, pagando con el banco. Ahí tenemos, digamos, una tarea que se ha venido desarrollando entre la ANI, el Invías y algunos operadores departamentales, en el que todavía nos faltan... Concesiones. Exactamente, ahí tenemos concesiones, tanto nacionales como departamentales. La superintendencia ya tiene abiertas investigaciones frente a concesionarios que no hicieron la tarea oportunamente y ya hay algunos adelantando ese ejercicio. ¿Qué es no hacer la tarea? Que tenían que tener el Hiperred. El Hiperred es todo el tema de interoperabilidad y recaudo electrónico de peajes
instalado a agosto del año pasado. Y no lo lograron, no lo hicieron, y eso habilitó a la superintendencia para que abriera investigaciones y sanciones y multas contra estos concesionarios. En este momento estamos al 86%. En el tema de la ANI nos faltan algunas de primera generación. 86%. De 117 peajes, de 117 peajes. ¿Sí? 86% de peajes ya electrónicos. Sí, ya tienen interoperabilidad. Nos faltan algunas concesiones. El Invías también tiene ya en su mayoría implementado. ¿Y qué sucedió o qué sucede habitualmente en puentes? En puentes, por efecto del aumento de tráfico, que no es menor, obviamente en San Pedro es el puente en que más se movilizan vehículos, tuvimos alrededor de 4.5 millones de vehículos reportando paso por peajes. En algunos periodos se aumenta la llegada de vehículos. Ellos habilitan, además de las casetas, que solamente hay una en este momento o dos, cangureras, que agilizan el paso, pero obviamente el volumen es muy alto y ese proceso es gradual, es decir, en este momento el nivel de penetración es del 6%, es decir, necesitamos que más conductores adquieran el tag, ¿sí? En algunos casos se hace muy sencillo a través de páginas web y que tengan obviamente en su saldo, en la cuenta a la que amarran el pago del tag, saldo para poderlo utilizar. Pero es una invitación para que se aumente ese uso. Y esa Ahora, señor ministro, mire, ¿qué va a hacer usted con este dolor de cabeza permanente que es la vía Bogotá-Villavicencio? No. Ese es un corredor que como Estado y como ingeniería, a pesar de las inversiones que hemos hecho, todavía nos cuesta mantener en operación estable. Y tiene como tres... La semana pasada... Sí, tuvimos un deslizamiento en el kilómetro 58 por un tema, digamos, de coordinación de actividades de limpieza de un tablestacado. En el kilómetro 58. Exactamente. Y es ahí donde está el problema. Ese es uno de los puntos críticos. Ahí tenemos una operación que está simultáneamente interviniendo la concesionaria a través de un esquema con el Invías y el Invías que está construyendo el viaducto, ¿sí? Pero que son, a ver, la vía Bogotá-Villavo, usted me corrige si me equivoco, tiene tres problemas. Chirajara. Sí. ¿Qué hay de Chirajara? Chirajara, el concesionario nos ha planteado que al mes de octubre está entregando ese viaducto que tuvo también una historia desafortunada de una falla en su construcción con pérdida de vidas humanas. Bueno, si está en octubre, es una buena opción, digamos. Sí. Chirajara. El kilómetro 58. Kilómetro 58. El contratista del Invías, que inició un proceso hace ya más de un año, tuvo problemas en aprobación de estudios ambientales y de permisos. En este momento tiene un avance del 10-12% del proceso de construcción. Nada. Hasta el otro año tendríamos ese viaducto terminado, ¿sí? Y ahí se suma un tema de mantenimiento de ese tablestacado para que no haya deslizamientos mientras el viaducto está terminado. Terrible. Sí, ahí tenemos ese punto todavía en riesgo. La semana pasada tuvimos un tercero es el túnel 13. Túnel 13 fue un túnel que colapsó por efecto de un tema de infiltración de aguas y otras valoraciones técnicas que existen allí. Y al lado de ese túnel 13 hay un puente que conecta dos túneles. Ese proceso está en un litigio entre el concesionario y la ANI y estamos buscando un acuerdo con el concesionario para que adelante las obras y anticipémonos a la solución, y cuando ya el laudo arbitral determine responsabilidades, pues si lo que le pagamos fue suficiente, estamos tranquilos, pero si no, hay que completar el recurso y cerrarlo. Pero ese fue el famoso túnel que el ministro entonces, no sé si era ministro o vicepresidente, Germán Vargas Lleras, mostró cómo la piedra era porosa y el agua... Sí, hay una afectación. El túnel se está filtrando. Exactamente. Hay una afectación de esa estructura que literalmente colapsó parcialmente. Es eso, ¿no? Sí, hay que reconstruirlo, hay que hacer, digamos, un traslado de riesgos a quien haga la ejecución de las obras. ¿Hay que reconstruir el túnel? Sí, ahí hay que hacer una reconstrucción porque el túnel prácticamente colapsó parcialmente. ¿Todo el túnel? Hay un tramo que ya colapsó. Entonces, eso implica un acuerdo con el concesionario para que ejecute las obras y a partir de allí, dependiendo de lo que determine el laudo, pues se establecerán responsabilidades de a quién le competía. Mientras tanto, cerrado. Sí, entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? Mesas de trabajo para tratar de encontrar un acercamiento técnico y de costos para resolver ese trámite. Pero entonces, desde cuando se produjo el daño que se descubrió, el túnel está cerrado. Exactamente, ahí no hay operación. No hemos hecho nada. Exactamente, ahí estamos trenzados en un litigio y estamos buscando una conversación amigable con el concesionario para restablecer. Perdón, hacer una pregunta. ¿En dónde están los ministros de transporte? ¿De dónde estaban?
Pues digamos que cada momento tiene sus propias tensiones, sus propias, y a veces no es fácil avanzar en acuerdos porque hay litigios en la mitad o porque hay distancia muy grande en lo que plantea el concesionario y lo que puede el gobierno acordar. Pero eso sí no pasa en Colombia, ministro. Sí, es un poco, a veces digamos el proceso de conciliación no avanza fácilmente. No, pues ¿cómo? No ¿Cuánto tiempo tiene cerrado el túnel? Sí, ese lleva ya... ¿Años? Sí, lleva bastante. Cerrado. Y entonces hay una discusión en la que... Pero ministro, con todo respeto, ¿hasta cuándo va a seguir cerrado? Nosotros estamos buscando con el concesionario un acuerdo en este semestre, ¿sí?, que nos determine el costo de las obras y que ellos acometan el ejercicio. Pero tenemos que llegar a un acuerdo frente al alcance y el costo, y lo más importante, administrar, digamos, los riesgos de mantenimiento de operación de las obras que se hagan. Pero allí. van más de 2 años cerrado. Sí. Cerrado el túnel. Y ahí hay una discusión técnica, financiera y jurídica. No. Y en cada una de ellas hay que llegar a acuerdos casi que en paralelo. Estamos trabajando con ellos. Es un equipo conformado por la ANI, por el INVIAS, por Ministerio y obviamente concesionarios e interventoría para buscar una salida pensada en beneficio de la zona. Y la discusión posterior de presupuesto, de costos, jurídica y financiera, la cerramos después, pero creemos que vamos por buen camino. Esperamos seguir contando con la anuencia del concesionario para cerrar este tema favorablemente. Con muchísimo respeto, a usted no me parece absolutamente vergonzoso que eso pase en un país como el nuestro. Pues digamos que los mecanismos de resolución alternativa de conflictos contractuales no siempre funcionan a la velocidad que uno quisiera, porque como es un acuerdo entre las partes. Pero 2 años. Sí, es un acuerdo entre las partes. Un túnel hecho para terminar con los problemas de comunicación entre Bogotá y Yao, y no sirvió. El punto es que muchas de las veces las distancias en los costos y en la asignación de riesgos es muy grande. Y ahí hay unos riesgos tanto para el concesionario como para el Estado y quien toma la decisión que tienen que valorarse muy bien. Y hemos dicho, ¿qué es lo que se está esperando? Digamos que ahí hay una estimación de costos y un alcance de obras. ¿Pero quién decide eso? Que eso es digámoslo así, un acompañamiento técnico que tiene que hacerse entre interventoría y concesionario y el equipo técnico. Llevan 2 años estudiando. Más tiempo. Más tiempo. Lo que pasa es que esas concertaciones no siempre son fáciles porque, claro, hay unos tomadores de decisión que frente a la decisión asumen unas responsabilidades. Y eso pues se cierra, normalmente se cierra con acompañamiento de entes de control. En eso estamos trabajando para que... Pero ministro, mire, no es vergonzoso. Es parte de la tarea que asumimos, tratar de resolver esos litigios. No, sí, yo sé eso. Entonces, pues que la función suya es tratar de resolver, pero no es vergonzoso que se esté corriendo. Más que vergonzoso, ahí estamos tratando de cuidar el recurso público y lograr un acuerdo que sea tranquilo para las partes y que garantice la estabilidad de la obra, que es a veces lo que en la discusión se nos vuelve más difícil de concretar. ¿Y el túnel sigue ahí abandonado? Sí, el túnel, digamos, está allí, no hay obviamente circulación vehicular, hay vías alternas por las cuales circula el tráfico. Yo lo sé, pero el túnel está abandonado. Sí, claro, ahí hay que retomar las obras, levantar información, actualizar estado. Llevamos más de 2 años y medio con el túnel abandonado. Sí. Es decir, va a tocar demolerlo. Seguramente tendrán que demoler, reconstruir y eventualmente explorar. ¿Y volver a construirlo? Sí, sí. No. Esa es la opción. Y eso es parte un poco de la discusión que está en la mitad. ¿A quién le correspondía esa competencia? ¿Quién era el responsable de? Y frente a eso, los costos, ¿quién los tiene que asumir? Entonces, lo que estamos buscando es, definamos el costo de la obra, avancemos con la solución y cuando el tribunal determine responsabilidades, revisamos si hay lugar a una compensación o a una devolución de recursos. Entonces, comenzamos con una buena noticia, que es la apertura de la Ruta del Sol. Sí. Y tenemos con una pésima noticia. Sí, digamos que ese corredor nos ha costado a todos los colombianos y sobre todo a los habitantes del Meta mayores tiempos de viaje y desafortunadamente aún nos falta resolver, además de esos dos, el primer tramo, el primer tercio, que también necesita una ampliación de capacidad. Allí no tenemos problemas de seguridad vial ni nada, sino más de capacidad. No, pues por eso, es un carril por falta sentido. Resolver el problema en Villeta Guaguas y falta resolver el problema del túnel. Exactamente. Que va a tocar demolerlo. Sí, ahí hay que hacer una reconstrucción de ese túnel. No puede ser. Porque el colapso prácticamente tumbó la estructura, la afectó y hay que obviamente reconstruir. Y 2 años abandonado, imagínense lo que le ha pasado. Está totalmente perforado.
No puede ser. Esa es parte de la tarea y el reto de la ingeniería en un corredor que además para ponerlo en condiciones adecuadas pues nos ha costado en términos ingenieriles y de pérdida de vidas también unos temas importantes. ¿Usted cree, señor ministro, conociendo como conoce lo que está ocurriendo con el túnel, que habrá que tumbarlo? Hay que reconstruir ese túnel, claramente. Hay que reconstruirlo. De hecho, deshacerlo y volverlo a construir. Sí, seguramente partes de las secciones podrán reutilizarse, pero obviamente hay que hacer una excavación nueva, hay que hacer una adecuación de esa estructura y el puente de conexión entre los dos túneles, creo que es el túnel 13 y el 14, tiene que reconstruirse, porque cuando se vino, se afectó el túnel, el puente también que conectaba los dos túneles se colapsó. No puede ser. Ministro, tema de largo plazo. Muchas gracias por las buenas noticias que nos dio. Y lo lamento mucho, ministro, por las malas noticias. Seguiremos trabajando para que sigan siendo buenas noticias y garantizar que nuestro país tenga una mejor conectividad y lo más importante, que los usuarios respeten las señales de tránsito y no pierdan la vida en la vía. Muchas suerte, señor ministro. Gracias, señor. Y a ustedes gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI. Ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga podría ser condenado a 9 años de cárcel. Colegio de Abogados calcula que sería su mínima sentencia si es hallado culpable por caso Odebrecht. Zuluaga y su hijo citados por un juez que les formulará cargos el próximo 10 de este mes. Zuluaga será acusado de 3 delitos: enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documentos. Su hijo David solo será acusado por fraude procesal. Ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa, acusa al registrador y al defensor de pacto de impunidad. 2.600.000 colombianos pasan hambre todos los días, revela el DANE. Buenaventura clama por más inversión social. Ministro del Interior y de Defensa presiden Consejo de Seguridad jueves y viernes en Buenaventura. ELN ordena suspensión de operaciones desde el jueves a las 0 horas. Chocó está incendiado, dice la iglesia. Obispo clama a la nación que no dejen solo a ese departamento. 88 candidatos cuestionados piden aval de los partidos. Fenómeno del Niño se agrava. Se empeora pronóstico de sequía para fin de año. La vía al llano está en veremos, revela ministro de Transporte. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Hasta 9 años de cárcel podría pagar el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga en caso de ser declarado culpable de recibir financiación ilegal para su campaña por parte de Odebrecht. El próximo 10 de julio será su primera audiencia ante un juez. La situación del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga se complica con el paso de los días y su vinculación con el caso Odebrecht es para la fiscalía cada vez más evidente. Los líos para Zuluaga arrancaron luego de que el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, decidiera colaborar con la fiscalía y en 2 interrogatorios entregó los detalles sobre la posible financiación de Odebrecht en la campaña del año 2014. Arizabaleta, en palabras de otros testigos, era el hombre de confianza de Odebrecht, al punto que habría servido para lograr la adjudicación de la Ruta del Sol Sector 2. En la declaración que rindió García, ratifica que Zuluaga lo buscó para que Odebrecht le pagara al publicista Duda Mendoza. Al principio la campaña tenía serios problemas de imagen, motivo por el que Óscar Iván Zuluaga señaló que le habían recomendado a un publicista brasilero que acompañó al candidato Lula da Silva en ese país, mostrándose interesado en contactarse con ese publicista. El interés de enlazar a Odebrecht sería que asumiera una deuda de $600.000 y tras la declaración de García Arizabaleta se conoció que en total a la campaña de Zuluaga entró $1,5 millones. Una intermediación con Odebrecht para solicitar que la empresa asumiera el pago de la deuda que la campaña había contraído con el publicista. García dice que hubo 3 reuniones en Brasil y Colombia con directivos de Odebrecht, la primera de ellas sostenida por Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Luis Batista, funcionario de Odebrecht cercano a Heriberto Martorelli. El sustento de García serían 2 grabaciones que le hizo a Zuluaga en las que él aceptaría el ingreso de recursos de Odebrecht y confiesa otras gestiones para ocultar pruebas y falsificar documentos. Que podían demostrar
el ingreso de dineros a la campaña de la presidencia de la República del señor Óscar Iván Zuluaga. Declaraciones, o mejor interrogatorios, fueron los que se presentaron ante la oficina del principio de oportunidad de la Fiscalía General de la Nación para evaluarse los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El 10 de julio será la cita de Zuluaga ante la justicia, en la que tendrá que responder por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito, mientras que David Zuluaga, su hijo, responderá por un solo cargo. La pena mínima, que serían 8 años, se podría incrementar hasta otro tanto en virtud de las reglas del concurso de delitos. Aquí estamos hablando de un delito contra la fe pública, otro contra la recta y eficaz administración de justicia y otro contra el orden económico y social. Y es que Daniel García Arizabaleta decidió colaborar con la Fiscalía dado que él también tenía un proceso penal en su contra por recibir 360 millones de pesos por sus gestiones a favor de Odebrecht. Incluso en el expediente figuran 12 cheques que sustentan los pagos. Al colaborar, el exdirector del Invías tendrá inmunidad siempre y cuando siga colaborando con la Fiscalía. El exmagistrado del Consejo Electoral, Armando Noboa, denunció un pacto para garantizar la impunidad en las investigaciones por financiación ilegal de Odebrecht para las campañas presidenciales del 2014. El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, quien hizo parte de los togados que tuvieron que analizar las denuncias por la presunta financiación de Odebrecht a las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, aseguró que en su momento había pruebas suficientes para abrir procesos en los dos casos, por eso él se opuso a la decisión de archivar las dos causas. La prueba más contundente que había fue el informe que publicó un tribunal de justicia de la ciudad de Nueva York, en donde señalaba que las campañas presidenciales del 2014 en Colombia habían recibido de la multinacional Odebrecht 11 millones de dólares. Noboa hizo duras críticas a sus excompañeros del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega y Carlos Camargo, hoy registrador nacional y defensor del pueblo respectivamente, y los acusa de hacer parte de un pacto para la impunidad. Un pacto de silencio y de impunidad en la sala, liderado por el registrador, liderado por el defensor del pueblo, liderado por el representante del Centro Democrático Felipe García y otros magistrados más. Y es que en las conversaciones grabadas por el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, Zuluaga dice que habló en su momento con Alexander Vega para que no pasara nada en el Consejo Nacional Electoral. Ante esto, el exmagistrado Noboa asegura que al existir nuevas pruebas se podría reabrir el caso. Contra el Partido Centro Democrático, contra el candidato, para solicitar la devolución de los recursos de reposición de votos. Por su parte, Carlos Camargo aseguró que la decisión adoptada se sustentó en las pruebas recaudadas hasta ese momento y negó cualquier irregularidad. La Fiscalía llamó a juicio al fiscal investigador del caso Odebrecht, Daniel Hernández. El funcionario tendrá que responder ante la Corte Suprema por amenazar supuestamente a testigos del proceso para que cambiaran sus declaraciones y por omitir el procedimiento de captura de exdirectivos de Odebrecht en Colombia. Sobre la situación de Óscar Iván Zuluaga, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, dijo que quien incumple la ley debe ser sancionado. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, dijo que en su colectividad hay desconcierto por los hechos en los que se relaciona al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga con Odebrecht. La rectitud es una sola, el respeto por la ley. Quien incumple la ley debe ser sancionado. Este es un principio al que sigo y seguiré apegada, sin excusas y sin justificaciones. La senadora del Centro Democrático afirmó que en la colectividad también hay tristeza porque viene un duro proceso. Pidió a Dios que le dé fortaleza al ex candidato presidencial para sobrellevarlo y acompañe a su familia. Que prime la transparencia, afirmó. El 20%. Más de 2.600.000 colombianos no tienen qué comer. La Guajira y Sucre son los departamentos más afectados por esta situación, según el DANE, que publicó por primera vez el indicador de seguridad alimentaria.
15.560.000 personas en Colombia, casi 2 veces la población de Bogotá, come menos de 3 veces al día y más de 2.600.000 no tienen nada que comer. Grave es personas que pasan hambre, literalmente. Eso es lo que quiere decir que este índice se traduzca en inseguridad alimentaria grave. Moderada es que se reducen las cantidades de comida o que se saltan comidas, todo esto involuntariamente y usualmente por falta de recursos. Los departamentos más afectados son La Guajira, donde 6 de cada 10 hogares aguanta hambre, seguido por Sucre, Atlántico y Magdalena. Son típicamente hogares que tienen jefaturas femeninas, que viven en los centros poblados o rurales dispersos, que además tienen menores, sobre todo niños menores. Si estos niños menores además tienen condiciones de discapacidad, es aún peor este tema. Paradójicamente, las zonas rurales donde se produce la comida es donde más escasea. Las condiciones socioeconómicas son también mucho más duras. La conectividad, la falta de infraestructura, la distribución de los alimentos hacen una parte fundamental del acceso a los alimentos. En cuanto a la población migrante, 5 de cada 10 no comen lo suficiente. La meta de la FAO es erradicar el hambre a 2030. Una delicada situación de orden público se vive en Buenaventura. Desde diferentes sectores piden soluciones, especialmente en lo social. El temor y la angustia ronda a los habitantes que residen en las comunas 7, 10 y 12 de Buenaventura, pues están a merced de los enfrentamientos entre bandas delincuenciales que hoy se disputan el territorio. Si Buenaventura va a ser tomada como un plan piloto para el tema de la paz, o sea, se haga ya. Sobre los videos que darían cuenta de la aparición de nuevas bandas, el alcalde de Buenaventura indicó que se debe confirmar su veracidad de los mismos. Y en la medida que sea auténtico también podamos trabajar desde la Fiscalía para establecer, individualizar a las personas responsables y establecer las órdenes de captura para que la fuerza pública pueda hacer su trabajo. Por su parte, el personero aseguró que esta es una situación que se veía venir y que hoy hay que tomar acciones concretas para recuperar la seguridad de Buenaventura. Nosotros venimos haciendo el llamado al gobierno nacional, es para que realice esa intervención social integral, es una intervención conjunta para que Buenaventura, nuestros jóvenes, que son en su mayoría los victimarios y víctimas, pues puedan salir de esa encrucijada en que se encuentran. Y esto sin duda alguna afecta la tranquilidad de la población, las posibilidades de movilidad, de hacer sus diferentes actividades de educación, salud y trabajo, y también espanta la inversión, indudablemente, sobre todo las empresas más pequeñas. Actualmente 400 familias de Buenaventura se han desplazado de forma interurbana. Diálogo urgente para superar la difícil situación en Buenaventura, pidió el obispo del puerto, Monseñor Rubén Darío Jaramillo. Monseñor Jaramillo se la ha jugado toda por la paz en Buenaventura, por eso clama por el diálogo. Nosotros tenemos la opción del diálogo y como única salida al conflicto. No vemos otra. ¿O qué otra cosa nos queda? Matarnos entre todos, que las cosas sigan igual o hacer al menos algo, que es proponer una mesa y sentarnos a dialogar, que es la salida civilizada. ¿Qué es lo que está pasando en el puerto más importante sobre el Pacífico? ¿Qué buscan las bandas enfrentadas? Hay temas muy gruesos que es el tema del narcotráfico y las economías ilegales en general. Todo el tema de la extorsión, o sea, son lugares, son espacios que cualquier grupo armado quisiera tener para obtener muchos beneficios económicos, a través del paso de la droga por el puerto, la entrada de armas al país, por esa zona del mar. Se espera que chotas y expartanos se sienten a la mesa el próximo 15 de julio y se pare la guerra. Estamos pasando una situación difícil de confrontación, de muertes y de miedo y zozobra. Además, por la manifestación pública de unos grupos encapuchados que esgrimen unas armas, eso crea temor y miedo en la comunidad. Y ha vuelto otra vez en las noches la soledad al puerto. Monseñor Jaramillo dice que si bien la militarización puede ayudar, se necesita una intervención social por parte del Estado para atender la situación de miles de jóvenes que ven en la guerra su única salida. Para hacerle frente a la crisis en Buenaventura, los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Defensa, Iván Velázquez, llegarán este jueves al puerto.
Lo que buscan los ministros del Interior y de Defensa con su viaje a Buenaventura jueves y viernes de esta semana es llevar presencia estatal e inversión social, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el gobierno de Gustavo Petro. O de Buenaventura nos llama la atención y el jueves y viernes estaremos con el señor ministro de Defensa en la zona, reunido con sus autoridades, acompañados por la fuerza pública, fuerzas militares, armada, policía, para que la gente en Buenaventura sienta nuestra presencia. El ministro Velasco también se refirió a las acciones violentas que ha adelantado el ELN con motivo de su aniversario número 59 en el departamento del norte de Santander. Y las condenamos. O sea, valoramos el cese al fuego, pero nos parece desproporcionado que se diga, iniciamos el cese al fuego en 3 días, pero mientras tanto seguimos haciendo cosas que la sociedad rechaza. No hay nada que la sociedad hoy rechace más que la violencia. Las declaraciones las hizo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, desde la Casa de Nariño, donde con la participación del presidente Petro fue celebrado el Día de la Libertad de Cultos en Colombia, la libertad religiosa. Más policía y efectivos de inteligencia serán enviados a Buenaventura en las próximas horas. Ante la solicitud a las fuerzas militares de blindar con ejército Buenaventura, el ministro de Defensa dijo que es una medida que se estudiará. Son las medidas que vamos a revisar. Lo que se requiere es que haya en realidad una presencia importante de fuerza pública que permita asegurar espacios de convivencia. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, acepta que es crítica la situación de orden público que se presenta en la ciudad de Buenaventura. La situación de Buenaventura es crítica, es una obviedad. Ha habido un incremento en pie de fuerza. La Policía Nacional también ha incrementado en hombres de inteligencia. Ante múltiples acuerdos entre bandas delincuenciales incumplidos, el gobierno actuará. La policía dispuso el envío de un componente de investigación criminal, de inteligencia y de operaciones especiales el fin de semana a Buenaventura. En este momento, el propio comandante de la Policía del Valle del Cauca hace presencia en el puerto. Y ahora no podemos depender de acuerdos entre bandas. Tiene que ser por la acción del Estado. La banda delincuencial Los Chotas está tomando el control de las rutas de narcotráfico en Buenaventura. A partir del jueves a las 0 horas, el ELN ordenó el cese de todas las operaciones ofensivas contra las fuerzas militares y de policía. Esta es la orden del Comando Central emitida a sus hombres y mujeres en armas. Ordenamos, a partir de las 0 horas del 6 de julio hasta las 0 horas del 3 de agosto de 2023, las estructuras del Ejército de Liberación Nacional deben cesar todas las acciones militares y de policía en todo el territorio nacional, incluyendo las acciones de inteligencia. Un anuncio recibido con mucha esperanza por la sociedad civil. Pues ha sido muy importante esta declaración porque eso indica que esta organización armada avanza por el camino del desescalamiento del conflicto y por el camino del diálogo. Para el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno, Oti Patiño, este anuncio significa voluntad política para cumplir los acuerdos de Cuba y capacidad de impartir órdenes para mostrar unidad de mando. Choco es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, así lo dice el obispo de Itzmina, Monseñor Mario Álvarez. El llamado es a los grupos que aún no han entrado en el diálogo, que los estamos esperando. No hay otro camino que el diálogo. La muerte no soluciona nada. Igual llamado para todos estos hermanos del ELN, de las AGC, de los diferentes grupos que tienen incendiado todo el departamento. Un llamado al gobierno nacional, un llamado a las instituciones. Por favor, no nos dejen solos. Es el llamado angustioso de un hombre que recorre todos los días el Chocó. La situación es supremamente dolorosa. Está sufriendo la población civil lo indecible. En la ciudad de Quibdó, este fin de semana hubo 9 jóvenes asesinados. En la región del Medio San Juan, también una persona asesinada. El departamento está todo incendiado. Los duros enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo tienen a la población bajo las balas.
El Chocó está en una situación pavorosa y es una bomba de tiempo que cada vez amenaza una explosión de desastre general. Pese a que la oficina del comisionado de paz intenta adelantar una misión de paz en la región, la situación cada día es peor. Este es el grito de las comunidades. El llamado que le hacemos a todos dos es que ya cesen esa guerra absurda al cual las comunidades son las únicas que perdemos, son los civiles, porque los grupos armados de la ley, ellos viven de sus cosas, pero las comunidades no pueden salir a pescar, no pueden salir a lamparear, no pueden salir a coger sus cultivos, y las personas ya se quedaron sin comida dentro de las comunidades. No son solo los enfrentamientos, las minas antipersona, los retenes ilegales hacen necesario que los grupos armados apliquen el derecho internacional humanitario para sacar a la población civil del conflicto. 3 policías fueron asesinados en norte de Santander. Las autoridades investigan un posible plan pistola. Fue asesinado por un francotirador del ELN, un patrullero de la policía de 35 años de edad. A las 6 de la mañana, en el municipio de Tibú, mediante la modalidad de francotiro, pierde la vida el señor patrullero Samir José Vega Velázquez. En otro brutal ataque en zona rural de Zulia fueron asesinados mientras desayunaban otros 2 uniformados, el patrullero Renson García Castro de 40 años y el patrullero Gerson David Cuevas Pineda de 28 años. La gobernación de norte de Santander ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la ubicación y la captura de estos delincuentes. Se investiga si en zona de norte de Santander se ordenó por el ELN un plan pistola contra la fuerza pública. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió perdón a la familia de un joven de 25 años quien fue asesinado por la fuerza pública en 2008. He llorado como nunca, como cada día, y como siempre lo haré cada vez que te recuerde y añore tu presencia. Excusas públicas ofreció el ministro de Defensa Iván Velásquez y el comandante del ejército, el general Luis Ospina, a la familia de Alex Fabián Vargas, víctima de ejecución extrajudicial. Ofrezco las excusas y pido el perdón a nombre de la nación a la familia y amigos de Alex Fabián Vargas Hernández. En 2008, Alex Fabián Vargas tenía 25 años cuando fue asesinado por militares y luego lo hicieron pasar por guerrillero. 88 precandidatos para las elecciones regionales registran cuestionamientos, según la Fundación Paz y Reconciliación. Desde la Fundación Paz y Reconciliación hacen un llamado a los partidos políticos por estos 88 precandidatos, que en su mayoría tendrían avales por estas colectividades. Que se revisen la hoja de vida de estos personajes porque pueden convertirse en un riesgo para la democracia, porque tienen investigaciones disciplinarias, judiciales o fiscales, porque tienen relaciones con presuntos hechos de corrupción denunciados por veedurías ciudadanas, periodistas, medios de comunicación, porque son herederos del fenómeno de la parapolítica. Según Pares, 53 de estos precandidatos buscarían aval en 14 partidos, 8 por coaliciones, 6 no se han definido y 21 por grupos significativos de ciudadanos, conocido como recolección de firmas. Esto es una suerte de fachada dentro de la cual muchos de estos personajes cuestionados, que antes incluso han tenido avales por partidos tradicionales, se buscan lavar la cara para generar alguna especie de engaño al elector. Los departamentos con mayor cantidad de precandidatos cuestionados según Pares son Magdalena, Antioquia, Caquetá y Bolívar. Las autoridades investigan la muerte de un estudiante de 23 años en las instalaciones de la Universidad Nacional de Medellín. Una sorpresiva explosión causó terror y confusión en la Universidad Nacional sede de Medellín. Durante la tarde, la Policía Judicial y Antiexplosivos inspeccionaron el laboratorio y horas más tarde la institución confirmó a través de un comunicado la muerte de Juan Pablo Rengifo, estudiante de Ingeniería Física, quien pertenecía al grupo de cohetería experimental y actualmente se preparaba para participar de un torneo internacional en Brasil. Otras 3 personas, entre ellas una mujer, resultaron heridas.
El fenómeno del Niño podría agravarse y los efectos más drásticos se sentirán a final de año, principalmente en la región Caribe. Esto según el Ministerio de Ambiente. En alerta están las autoridades por el fenómeno del Niño, que ya está en el país y tiende a agravarse en los próximos meses, lo que se traduce en menos lluvias, altas temperaturas y sequía. Tendremos un 86% de probabilidad de entrar a un niño moderado, o sea, la siguiente categoría, o sea, subió de categoría el niño, y un 56% de probabilidad que ese niño se vuelva un niño fuerte. Según el Ministerio de Ambiente, los meses más críticos serán octubre, noviembre y diciembre. Entra en déficit el sistema hídrico en todo el país y los embalses empiezan a bajar sus niveles y por lo tanto la energía se encarece. La Guajira será el departamento más golpeado por el Niño. A la sequía que ya hay se suma un 80% menos de lluvias y variaciones de hasta 3 grados en la temperatura. En un niño moderado se dan cuenta que gran parte del Caribe entra ya en un déficit hídrico, pero si se dan cuenta, la Guajira desde el principio entra en una reducción importante de lluvias frente al promedio histórico. Pero en el centro del país también se sentirán los efectos. Se pronostica sequía en 33 de los 116 municipios de Cundinamarca. Impulsar la modificación de la Convención Antidrogas de Viena le pidió el presidente Petro a la nueva embajadora en Austria, Laura Gil. 2 nuevos embajadores posesionó hoy el presidente Gustavo Petro. El de Colombia ante el gobierno de Corea, Alejandro Peláez Rodríguez. Y la diplomática colombo-uruguaya, Laura Gil, ante el gobierno de Austria, a quien le fijó tareas inmediatas en la lucha contra las drogas. Tiene un papel allí que tiene que ver con el cambio de política antidrogas. Es la Convención de Viena lo que tiene que ser modificado para que no siga produciéndose tanta violencia ni en Colombia ni en América Latina, tema del que hemos hablado ya bastante. Lamentablemente el Congreso de la República no estuvo a la altura para esta vez y Colombia debe liderar, sino a partir del Congreso, a partir del gobierno, las posibilidades de un cambio. El presidente también le recomendó al nuevo embajador en Corea que aprenda sobre reforma agraria y la potencia económica que representa ese país asiático. El pleito entre la Nación y el concesionario Coviandina por la reconstrucción del colapsado túnel 13 tienen, veremos, el futuro de la vía al llano, advirtió el ministro de Transporte William Camargo. La vía entre Bogotá y Villavicencio en realidad consta de 2 carreteras. La antigua, que ha tenido problemas, por ejemplo, en el kilómetro 58, con el colapso de un túnel, y la nueva, que hace la doble calzada, que también ha tenido tropiezos, como el derrumbe del puente Chirajara o el colapso del túnel 13, también a la altura del municipio de Guayabetal. Es un sector que colapsó hace ya varios meses y que está en este momento en medio de un litigio entre la ANI, Invías y el concesionario. No obstante, aunque el puente Chirajara será entregado en octubre de este año, para que entre en operación es fundamental reconstruir el túnel 13. Exactamente, ahí lo que tenemos es pues una capacidad adicional que se ofrece a los usuarios, pero que va a tener todavía el cuello de botella en kilómetro 58, porque todavía nos falta terminar el viaducto que está haciendo el Invías, que está previsto para el otro año, y el tramo del túnel 13. La decisión de quién debe rehacer el túnel 13, el concesionario Coviandina o la Nación, a cargo de Invías y de la ANI, la tomará un tribunal de arbitramiento. En un insólito hecho, varios fiscales en Soledad Atlántico protestaron para pedir apoyo y seguridad ante las amenazas de las que son víctimas. Una inédita protesta se dio hoy en el primer piso de la Fiscalía en Barranquilla. Fiscales de Soledad hicieron pública amenazas que bandas criminales lanzaron en las últimas horas tras las recientes capturas. La sede de la Fiscalía de Soledad fue objeto de una amenaza de bomba por parte de familiares de personas privadas de su libertad. Y precisamente a raíz de esas amenazas serias se está solicitando a las autoridades, Policía Nacional y el Ejército, se brinde el apoyo frente a la seguridad de la sede de Soledad Atlántico. Si esto realmente ha desbordado cualquier situación que tuviéramos en el pasado, cuando uno ve a los mismos fiscales pidiendo protección, pidiendo apoyo, además se la merecen todas porque son los que se la juegan y los que están acusando. Son 22 los fiscales que laboran en Soledad, entre especializados y locales.
La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Caicedo y Rafael Martínez, por las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del Coliseo Gaira. El Ministerio Público investiga a los exmandatarios por presuntas inconsistencias en la licitación para adjudicar las obras del Coliseo y las presuntas fallas en su planeación. La Corte Constitucional instó al Ministerio de Justicia para que exija a las comisarías de familia una capacitación obligatoria en asuntos de género. Las comisarías son organismos locales y públicos para asistir a las familias en temas jurídicos y psicosociales. La Corte Constitucional analizó una tutela reprochando la actuación de una comisaría que no ordenó medidas para proteger a una madre y a una hija de un padre agresor, generando violencia institucional. Por ello instan al Ministerio de Justicia para que exija a todos los funcionarios de las comisarías que se capaciten periódicamente en violencias en el contexto familiar, violencias por razones de género, administración de justicia con perspectiva de género y prevención de la violencia institucional. La Casa Blanca tuvo que ser desalojada tras hallar un polvo blanco que resultó ser cocaína. Al menos 8 personas muertas dejaron 2 tiroteos en los estados de Texas y Pensilvania en Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La Casa Blanca fue evacuada el pasado domingo 2 de julio por la noche, cuando el presidente Joe Biden se encontraba en Camp David, después de que el servicio secreto descubrió un polvo sospechoso en una zona del ala oeste, donde se encuentran las oficinas presidenciales. Una prueba preliminar demostró que la sustancia era cocaína. Ahora las autoridades investigan cómo llegó esta sustancia hasta la Casa Blanca. Estados Unidos vivió nuevamente un fin de semana con ataques armados. En la ciudad de Filadelfia, al noreste del país, un tiroteo dejó 5 personas muertas y al menos 8 heridos. Entre las víctimas del tiroteo se encuentran 2 menores de edad. El sospechoso, un hombre armado con un rifle y una pistola, fue detenido por las autoridades. El otro ataque armado se presentó en la ciudad de Fort Worth, Texas, que dejó al menos 3 muertos y otros 8 heridos en un estacionamiento. Los disturbios en Francia no cesan. Las fuerzas de seguridad detuvieron en la noche del lunes a 72 personas, hubo 24 edificios dañados y 159 autos incendiados. Según un balance, el vandalismo ha provocado daños valorados en más de 1.000 millones de euros, dejando más de 200 comercios totalmente saqueados y 300 agencias bancarias destruidas. En Noticias de Colombia, el Tribunal de Bogotá rechazó las peticiones de declarar como impedidos a los magistrados que estudiarán el proceso penal del expresidente Álvaro Uribe. El Tribunal de Bogotá no cambiará a sus magistrados para analizar el caso del expresidente Álvaro Uribe. Así lo definieron hoy al negar una recusación contra uno de los togados, quien había sido señalado de haber emitido un pronunciamiento previo sobre este caso, argumento que fue rechazado por el tribunal. Así las cosas, la Sala Penal iniciará formalmente con la revisión del expediente Uribe para definir si mantiene la decisión de un juez que determinó que no se puede cerrar el caso contra el expresidente. Uribe es señalado de supuestamente intentar cambiar la declaración de 2 exparamilitares en un proceso que cursaba ante la Corte Suprema. No obstante, la Fiscalía insiste en que el caso debe ser cerrado. El Consejo Nacional Electoral citó a rendir declaración a la ex jefe de gabinete Laura Sarabia y al embajador Armando Benedetti. La diligencia se programó para el 18 de julio. Los dos deberán entregar su versión sobre posibles irregularidades en la campaña Petro Presidente. El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que será candidato nuevamente a la alcaldía de la capital antioqueña. Desde Medellín, la ciudad donde fue alcalde en el periodo 2016-2019, el ex candidato presidencial Fico Gutiérrez confirmó una nueva aspiración y aclaró las dudas sobre una eventual carrera por la presidencia. No podemos esperar hasta el 2026 para empezar a recuperar el país. El país se recupera desde las regiones, desde las ciudades, desde los departamentos. Dijo que por ahora el partido Creemos no tendrá candidato a la gobernación de Antioquia, pero sí evalúan apoyar un candidato actual. También habló de las denuncias que hoy pesan sobre Óscar Iván Zuluaga por el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña. Gutiérrez es el primer ex candidato presidencial que confirma una aspiración regional. El director del Comité de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, sostuvo que los precios de la gasolina subirán a menor ritmo gracias a la caída del dólar y a la menor inflación.
La proyección en enero apuntaba a una tarifa de 18.000 pesos el galón. Sin embargo, la disminución en el precio del dólar a 4.177 pesos y la estabilidad en la cotización del petróleo a $75 el barril representa menos presiones. Porque el precio internacional de los combustibles ha venido cediendo terreno y en pesos, dada el comportamiento de la tasa de cambio nominal que ha estado hacia abajo, pues en pesos ese precio internacional de referencia también ha caído. Con ese panorama, el galón de la gasolina, que está en 13.373 pesos, para el caso de Bogotá, presenta un diferencial de 1.700 pesos, es decir, llegaría a 15.073 pesos al cierre de este año. La meta inicial era llegar por lo menos a 16.500 pesos. Lo cual pues nos acerca mucho a esa meta de cerrar el diferencial entre los precios regulados y los precios internacionales. El alza gradual ha representado una reducción en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles de 26 billones en 2022 a 18 billones, lo proyectado para 2023. La Bolsa de Valores reporta una caída del 76% en las emisiones de títulos corporativos. De acuerdo con las cifras de la plaza bursátil colombiana, en el último año se desplomaron las colocaciones de deuda corporativa en el mercado de capitales. Para el cierre de 2022, las emisiones registraron un monto de 2,49 billones de pesos, mientras un año atrás estaban en 3,46 billones. Esto explica que baja el número de empresas que buscan financiamiento en este mercado. Por el elevado nivel en que están las tasas de interés como consecuencia a la alta inflación, que hace que a las compañías les salga muy costoso salir a endeudarse. Para Casa de Bolsa, la reforma pensional también genera incertidumbre en el mercado, teniendo en cuenta uno de los grupos más importantes en materia de inversión. Pues sí genera algo de incertidumbre alrededor de si quienes fueran a emitir bonos podrían llegar a encontrar inversionistas, pues dado a que la reforma todavía no ha sido presentada. Ya en el primer trimestre de 2023, la caída es del 17,8%. El Ministerio de Vivienda alerta sobre estafadores que pretenden usar programas de vivienda para engañar familias. La cartera recordó que las postulaciones a los programas de vivienda son gratuitas y no se necesita de intermediarios ni se requiere pagar dinero para acceder a los subsidios. Ante el aumento en la accidentalidad en las vías, las aseguradoras propusieron al gobierno hacer un análisis de riesgo para definir la tarifa del SOAT. 5 de cada 10 motos circulan sin SOAT en el país. Pese a la evasión, protagonizan el 80% de los accidentes. Evidentemente hay que hacer una revisión de la tarifa del SOAT para que la gente pague un SOAT proporcional al riesgo que corre en la carretera o en la calle. Aunque la evasión se redujo 6% luego de que el gobierno bajara las tarifas en el mes de diciembre, las estrategias no han sido suficientes para contrarrestar la evasión. De la misma manera que en un seguro de salud, si tú tienes sobrepeso y fumas, tienes que pagar un seguro más caro que si no, pues si andas en un vehículo que es más propenso a la accidentalidad, como pasa con los seguros voluntarios privados de vehículos, pues es más lógico que pagues más. La propuesta de Fasecolda ya está en manos del gobierno nacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,06% a 1.134 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 2,13% a 31.660 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 2,64% a 31.690 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 1.541 millones de pesos, con una variación negativa de 0,57% a 27.830 pesos. El dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Por ser día festivo, la tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.177 pesos con 58 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.010 pesos y la venden en 4.100 pesos. Un euro cuesta 4.546 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.61. El azúcar se transó en 23,32 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70.02. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76.11. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.137 pesos. Programas sociales van de la mano con la construcción sostenible. Empresas siguen impulsando modelos de desarrollo.
El reto es país. Disminución de la pobreza, más educación, empleo y calidad de vida son parte de las estrategias que fomenta el sector empresarial en sus políticas de sostenibilidad. La Fundación ASESCO es parte de ello, que desde 1988 ha puesto un granito de arena para el crecimiento productivo, la educación, el arte y el desarrollo comunitario. Tener un impacto en la zona, ¿eso qué significa? Que podamos darle oportunidades a todas las personas con las que venimos trabajando desde la Fundación. La construcción sostenible con programas que generan valor para la comunidad son parte de la estrategia. Pensilvania, Caldas y Malambo Atlántico son regiones que ya reciben beneficios. Este último ya cuenta con un call center. Y han sido en este momento ya 270 personas que se están empleando en esta gran solución. Es un call center de impacto social. Se trabaja para que realmente los proyectos sean sostenibles en el mediano y largo plazo. Deben tener un plan de entrada, un plan de salida, pero que nuestro impacto y nuestros resultados se mantengan en el tiempo. Los programas son de ejemplo en América Latina. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.